La dignidad de la hermandad. ¿Cuál es la fuente vital de la dignidad de la hermandad? Quizás nuestro compromiso, nuestra entrega, nuestros esfuerzos humanos. La experiencia nos dice que no son estas cosas. La fuente es el mandamiento nuevo que Jesús nos ha confiado en el Evangelio de Juan. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, Jesús dijo: les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto, todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Saboreemos juntos la frescura de los detalles de este pasaje del Evangelio. Para empezar, mandamiento. Cuando escuchamos estas palabras, se nos viene a la mente la idea de una misión, de un mandado, un precepto, pero en el contexto del Evangelio de Juan, no significa propiamente norma, regla. La palabra mandamiento indica una perspectiva de vida, un horizonte existencial. Les doy una nueva perspectiva de vida. Nuevo. El mandamiento es nuevo. No en un sentido cronológico, sino cualitativo. Es nuevo porque es nueva la persona y el estilo de Jesús. Es nuevo porque por Cristo, con Cristo y en Cristo nos volvemos nuevos. Él nos renueva. Nuestras relaciones fraternas pueden volverse nuevas. Este mandamiento es nuevo porque no se basa en un precepto de la ley, sino en una disposición directa de Jesús hacia nosotros. El mandamiento nuevo propone una forma nueva de existencia cotidiana y relacional. Ámense. El amor del cual habla el Evangelio es precisamente el amor del Padre por el Hijo y viceversa. El amor del Padre por los discípulos, el amor del Hijo por los discípulos. Los unos a los otros. No se ama a la humanidad en general, sino a las personas concretas. El Evangelio no solamente dice ámense, sino ámense los unos a los otros. No es una invitación a un amor genérico, a querer a todos, sino a aquella persona real que tienes de frente, que encuentras. Para Jesús, amar significa reciprocidad. Los unos a los otros quiere decir relación, comunión. Para Él, amar es voz del verbo servir, voz del verbo lavar los pies, voz del verbo donar. Reciprocidad, los unos a los otros. Quiere decir, además de dar, debemos aprender a recibir. Sí, por una parte, amar significa amar a alguien. Por otra parte, amar quiere decir dejarse amar por alguien. Así como yo los he amado. Es decir, con el amor con el que hemos sido amados. Esta es la base. Podemos amar de una manera nueva gracias a la experiencia de amor que tuvimos con Jesús, a través de su perdón, a través de su misericordia. Como Él nos ha amado así, dice el Evangelio, ámense los unos a los otros. La hermandad es el estilo de Jesús. No es la mera observancia de la moral como un fin en sí misma. En esto concluye el mandamiento nuevo. Todos reconocerán que ustedes son mis discípulos. Aquí está el objetivo del amor fraternal. Vivir y dar testimonio de nuestro ser discípulos de Jesús de Nazaret. O sea, de aquel que nos ha dado este mandamiento nuevo. Entendemos pues que se trata de convertirse en sembradores del mandamiento nuevo. Por lo tanto, sembradores de hermandad. Aquí hay una pintura extraordinaria de un artista francés, Jean-François Millet, el sembrador, que obviamente siembra la palabra. Observen este cuadro, en movimiento. ¡Cuánta energía! Para nosotros la palabra es sembrar la fuente de nuestra hermandad, la fuente de la dignidad de nuestra hermandad. Observen el saco lleno de la palabra de Dios, o sea, del mandamiento nuevo que genera hermandad. La mano derecha está llena y lista para sembrar la hermandad. El mandamiento nuevo para generar vida y hermandad por doquier. El riesgo, incluso viendo esta pintura, es ilusionarnos con ser los únicos que trabajan por la hermandad, los únicos que se fatigan por la hermandad.
Pero veamos a la derecha del cuadro, en la parte más iluminada, el alba, probablemente. Alguien está arando la tierra, nos está preparando para nosotros el terreno de nuestras jornadas, de nuestros encuentros, el terreno de nuestros compromisos. Alguien está trabajando para nosotros. Sin el trabajo duro y escondido del arado, en efecto casi no se ve en la pintura, sin el trabajo duro y escondido del arado, sembrar sería mucho más difícil. Es por eso que el discípulo de Jesús de Nazaret, o sea, de aquel que nos dio el mandamiento nuevo, competirá en reconocer el valor y la preciosidad del servicio fraterno a los demás y logrará individuarlo, verlo. Compitan, San Pablo dirá en su carta a los Romanos, capítulo 12, compitan en estimarse los unos a los otros, que no es más que otra manera para vivir el mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. Estímense, anticípense, precédanse en hablar bien los unos de los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. Cuánta dignidad en esta hermandad. Es toda una cuestión de amor, el amor de Dios y el nuestro, que estamos enamorados de Dios. Para el Evangelio, esta dignidad amorosa es el latido del corazón que pone en movimiento nuestra vida cotidiana. Para usar las palabras de una monja mística italiana del 1400, Santa Battista Camila de Varano, en la vida de cada día, los justos caminan, los sabios corren, pero los enamorados vuelan. La dignidad de la hermandad. Bienvenidos todos y un abrazo grande, grande a todos ustedes en cualquier parte del mundo se encuentren en este momento. Son tiempos difíciles, ya les dije esto en el año pasado y pensaba que los tiempos difíciles habrían culminado con el fin de la pandemia, mientras me doy cuenta que lo peor no tiene fin. Y en estos tiempos difíciles nos sacuden, nos cuestionan, nos hacen reflexionar acerca de quién y en qué estamos construyendo nuestra vida. Nos cuestionan sobre el sentido de la vida, el sentido de la muerte, mucho sobre el sentido de la muerte, sobre la relación que tenemos con Dios, con Vía Pacis, para quién y para qué obramos. Nos cuestiona si tiene aún sentido la fidelidad en el matrimonio, la honestidad, la justicia, la verdad, si tiene algún sentido consagrarse a Dios. Este es un tiempo de purificación. Es un tiempo de purificación para cada uno de nosotros. Es un tiempo de purificación para la Iglesia. Este término, purificación, me hace recordar lo que el cardenal Ratzinger, 50 años atrás, veía o preveía para la Iglesia del futuro. Veía un tiempo de purificación, un tiempo en el cual la Iglesia se volvería más pequeña. No llenaría más las iglesias que había construido en los tiempos en los cuales era grande y fuerte. Una iglesia que habría perdido privilegios y poder. Una iglesia que se formaría de pequeñas comunidades de creyentes. Pequeñas comunidades a las cuales se entraba por libre voluntad y decisión propia. Por lo tanto, cristianos, ya no por tradición o por costumbre familiar, sino por elección. Es decir, una iglesia formada por pequeñas comunidades de creyentes. Si veo mi vida, si veo el efecto principal e inmediato que el encuentro con Dios creó en mí, que mi Pentecostés personal provocó, fue justamente el deseo de vivir en pequeñas comunidades de creyentes, de vivir y compartir con los demás lo que había experimentado, de vivir en pequeños grupos, de compartir la fe, compartir el Evangelio. Sobre todo, deseaba, quería y quiero aún que la felicidad que yo experimentaba fuese experimentada también por los demás. Habría querido muchísimo poder dar a los demás la misma felicidad que estaba viviendo.
porque es precisamente la alegría del encuentro con Dios la que nos empuja a querer gritarlo a los cuatro vientos, la que nos empuja a querer compartirlo, la que nos empuja a la vida comunitaria. Pentecostés ha hecho comunidad. Diría que el cristianismo, por su naturaleza, es comunitario y no debería ser posible vivir el cristianismo solos. Pero si esto siempre ha sido así, hoy lo es más que nunca. En este tiempo en que el cristianismo no está precisamente de moda, en el cual tratar de vivir el evangelio va en contra del pensamiento dominante, va definitivamente contra la corriente, hoy más que nunca es indispensable la vida de comunidad, porque no podemos caminar solos. No podemos vivir el evangelio solos y resuena justo en el corazón. Ninguno camine solo. El Papa, este Papa que ustedes saben, yo amo muchísimo, dice que nadie puede afrontar la vida de manera aislada, que existe la necesidad de una comunidad que nos sostenga, que nos ayude, en la cual nos ayudamos los unos a los otros, a ver hacia adelante, a soñar juntos, y necesitamos tanto ver hacia adelante y soñar juntos. Hoy, más que nunca, es necesario dar testimonio de Jesús, no tanto con palabras o no solo con palabras, sino con pequeñas comunidades donde las personas tratan de quererse, acogerse así como son, de aceptarse los unos a los otros, de perdonarse, de ayudarse, de sostenerse. Ciertamente no en la perfección o en la búsqueda de la comunidad perfecta o idílica, siempre lidiando con nuestras virtudes y nuestros defectos, siempre lidiando con este desafío que es aceptarnos a nosotros mismos, aceptar a los demás tal como son, acogiéndonos en nuestras diferencias y en nuestra unicidad. Entonces, pequeñas comunidades en las cuales el testimonio de Jesús se da precisamente por la comunión fraterna. Será esta comunión fraterna que hará de imán, hará que ese mismo grupito sea atractivo y luminoso. Y todos podrán admirar cómo cuidarnos los unos de los otros, cómo nos alentamos mutuamente, cómo nos acompañamos los unos a los otros. Y podremos decir una frase que tenemos en el corazón: mira cómo se aman. Una comunidad es como son sus miembros. Si no me encuentro bien en mi comunidad o quiero una comunidad mejor, es necesario que yo mejore. Yo mejoro dejándome trabajar por los otros, amigos o enemigos, amigos y enemigos, dejándome trabajar por los eventos. Quiero ser mejor para construir una comunidad mejor, una iglesia mejor y un mundo mejor. Quiero ser mejor para que resulte menos difícil vivir conmigo, estar conmigo. Quiero ser la mejor Eliana posible porque no quiero sobrecargar el camino comunitario y quiero caminar junto a ustedes por el camino de la paz. Yung experience ko, matatawag kong bangungot. Dahil sa pagpikit ng mata, mangyayari na yung eksena. Parang sa pelikula. Na hinahabol ka ng sobrang nakakatakot na figura. Kaya eto ako, takot na takot at magtatatakbo. Para lang makatakas. Hanggang sa paulit-ulit na lang yung nangyayari. Minsan, yung puso ko sinasabing tama na. Sadyang hindi lang siguro perfecto ang aking mga magulang. At nakakagawa sila ng di dapat gawin. Lalo na ang aking ama. Kaya siguro palagi na lang galit ang nararamdaman ko. Sa ESA nga palang kinalabasan ng pangyaring hindi inaasahan. Sa murang edad, namulat ako kung paano magsakripisyo. Ginawa ko sa abot ng
Lahat ginawa ko sa abot ng aking makakaya. May bigay lang ang pag-aalaga ng isang ina na walang sino man ang gumabay. Pero hindi pa din man dumadagdag pa ang pagkabuhi at pagsisisi na napaparamdam ko sa anak ko na nagiging masama man ako sa paningin niya at sa paningin ng iba. Nananakit ng sobra. Kabaliktaran doon ng pagkadurog ng aking puso. Doble yung sakit na nararamdaman. Sinisisi ko ang sarili ko kung bakit nangyari yun. Kalimutan man. Pero may mga bagay pa din na makapagpapaalala ulit sa'yo. Nakakapagod na. Sobrang nakakapagod na. Nakakalungkot. Kasi hindi ko na kaya. Gusto ko nang gumising sa bangungot na dala ng nakaraan. Ay makalipas ng pagdinilay. Gumising ako na may ngiti sa labi. Lumuhod at nagdasal ng buong puso. At may pagmamahal na lahat ng galit at muhi sa aking ama ay nalusaw na. Pinagkakatiwala ko na sa ating Diyos Ama at tinatanaw na malaking utang na loob sa minamahal kong Mr. and Mrs. Paulo and Eliana Maino na silang nagbibigay ng suporta sa aking proseso ng paghihilo, lalo na sa mga madring nagsisilbing gabay at handang mangaral. Sa aming napakabuting Mother Superior, Sister Rosana Pabero, sa natatanging pagmamahal ang kanyang ibinigay at sa hindi pagsuko sa nakakapagod kong buhay. At sa wakas, hinaharap ko na ang bangungot ng nakaraan at sinusolusyonan ng kasiyahan at kapatawaran. Ako po si Danica Ellen R. Villanueva, bumabangon, lumalaban, nagmamahal at mapagpatawad. Buenos días, doctora. Soy yo, Lucía. Disculpe si la molesto un domingo, pero mi mente no me deja en paz. ¿Sabe? No obstante, pruebe en cualquier manera pensar de manera diferente. Sigo diciéndome a mí misma que es mejor dejarlo todo. No vale la pena arriesgarse y mostrarse por lo que realmente somos. Sé que este modo de pensar no me ayudará a estar mejor, pero sé que entre mis amigos ninguno podrá entenderme, porque es como si solo existiera su punto de vista que es el verdadero. Estoy muy triste y realmente no sé qué hacer, porque cerrarme no me llevará a nada. Es más, probablemente los demás se cansarán de mí y no me buscarán más. Pero al mismo tiempo, exponiéndome, corro el riesgo de sufrir aún más. ¿Qué hago? Hace unos años me llamó la atención un pasaje de Papa Francisco que en su lucidez señalaba cómo la noche es la hora más pesada para quien se encuentra frente a frente con su propia soledad. En el crepúsculo de los sueños y de proyectos rotos, muchas personas arrastran sus días en el callejón sin salida de la resignación, del abandono e incluso del rencor. Es una experiencia que todos nosotros hemos hecho en la vida y que quizá estamos haciendo incluso ahora. Y nos preguntamos, ¿existe una salida? ¿Hay una esperanza? Incluso en mi profesión como médico, he encontrado a menudo personas que vivían en periodo difícil de enfermedades, duelo, fracaso, y preguntarles, ¿tienes alguien en quien puedas apoyarte en esta situación? ¿Tienes un amigo? Muchas veces la respuesta era no. Solo tengo algunos conocidos, ninguno a quien podría confiarle algo tan delicado. Querida Lucía, puedo solo imaginar cuán doloroso puede ser para ti esta situación. Pensar que no tienes alternativa al blanco o al negro.
Pensar que no podemos fiarnos del prójimo porque me traicionará, me decepcionará o en todo caso no me comprenderá. Pensar que tengamos siempre que mostrarnos a la altura de las situaciones, de las expectativas, siempre fuertes. Vaya, Lucía, debe ser realmente difícil vivir serenamente con los demás si tenemos estos pensamientos. Sabes, como tú, veo muchos otros chicos que viven en un estado suspendido entre el ser y el no ser. O sea, entre el deseo de convertirse en alguien, de ser alguien y la desesperanza. La falta de esperanza, casi un no estar en el mundo. Cada vez estamos más conectados, pero cada vez más solos. Estamos tan bombardeados de información de cualquier parte que no se sabe hacia dónde mirar, o mejor, hacia quién. Así, el otro empieza a convertirse en un límite de mi libertad, porque empieza a desenmascararme, me pone frente a mis límites, mis debilidades, que no estoy preparado para ver, que no estoy preparado para aceptar. Estas son las consecuencias de la sociedad a la que pertenecemos, la cual se basa en el individualismo asociado a menudo a la indiferencia. Cada uno por sí mismo, lo importante es que yo esté bien. Lo vemos incluso en las familias, donde a menudo el yo vence sobre el nosotros, con las consecuencias que todos tenemos frente a nuestros ojos. Ser un individuo significa centrarse en el propio interés, luchar por la autorrealización, narcisista, defensor celoso de su privacidad, sospechoso de cualquier cosa que pueda perturbar su comodidad. Pero en el momento de necesidad, en la crisis, en la debilidad, que tarde o temprano llega para todos, aunque sea con el avance de la edad, el individualismo revela su engaño y se destruye sin piedad esta construcción sin fundamentos. Nos abrimos a la verdad. No somos individuos, somos personas, seres en relación. Sabes, Lucía, ahora que lo pienso, quizás la respuesta se encuentra en tu pregunta. ¿Qué hago? Con esta pregunta has demostrado una necesidad fundamental, la de encontrarme, encontrar mis palabras, por lo tanto, un otro diferente a ti, encontrar también mis fragilidades, mis debilidades. Solos no logramos nada. La autosuficiencia sabemos que no nos hace crecer, no nos enriquece, si nos convierte en pobres. La primera experiencia que hacemos cuando venimos al mundo no es el yo, es el tú, en la mirada, en el rostro de quien nos cuida. Esta mirada, este rostro, es el que nos hace volvernos nosotros mismos, a través del reconocimiento y la acogida. Por lo tanto, las demás personas que no son un límite, sino aquello que nos permite ser y desarrollarnos. Cuando la comunicación se afloja o se corrompe, como todos hemos visto en los tiempos del encierro, de la pandemia, no solo perdemos el otro y el otro se convierte en extraño, sino que nos perdemos a nosotros mismos, nos convertimos en extraños para nosotros mismos. Las relaciones son la nutrición vital que necesitamos para realizar nuestra verdadera identidad profunda. Sabes, Lucía, es justo en el encuentro con el tú que el yo existe. Intenta tú. Te lanzo esta provocación, Lucía. A lanzar la primera piedrita. Arriésgate y acepta. Arriesga la amistad, arriesga el amor, arriesga en general las relaciones. Y acepta. Acepta los límites, las fragilidades, porque son justamente estas inconsistencias que nos vuelven completamente humanos. Si queremos entender algo más sobre las relaciones, intentemos fijarnos en Jesús de Nazaret. No apareció en el mundo como de la nada, sino que nació de una mujer, creció en las relaciones sencillas y cotidianas de una familia, de un pueblo. En los evangelios vemos cómo, en su vida pública, buscó, cultivó y cuidó, no sin esfuerzo, relaciones de amistad, fraternidad y de intercambio. Siempre buscó el encuentro, sin excluir a nadie, ni siquiera a sus enemigos. En su momento de dolor, anhelaba la cercanía de los discípulos. Mirándolo a él, podemos aprender y también recibir la capacidad y el estilo de las relaciones. Relaciones deseadas, buscadas, cultivadas, cuidadas. Si es necesario, incluso a través del perdón, que sana y libera, ante todo a nosotros mismos. Sí, vale la pena, porque al final solo permanecerán las relaciones construidas en el amor.
Sono qui, abbracciato dalla tua maestà, avvolto dal tuo amore profondo. Sono qui, ero schiavo senza te. Tu mi hai dato la libertà ed ora ho un amore grande per me, perché per primo tu hai amato me. La tua grazia mi ha trovato così, non ero niente ma ora ho dignità, così resto qui, col perdono avuto da te. Ho la forza di perdonare, così resto qui. So che sono il tuo desiderio, il sogno di pace che vuoi. Ed ora un amore grande per me, perché per primo tu hai amato me.
respiro. Non riesco a immaginare un Dio capace di raccogliere piccole briciole, ciò che rimane di buono dentro di me, per ridare dignità a tutto il mio essere. Tu, Padre, mi ami così come sono. Tu, Padre, Padre. Reconciliarse con el pasado. Cuando nos reconciliamos con el pasado, somos capaces de aceptarnos a nosotros mismos tal como somos. Existen cosas que podemos haber hecho en nuestra vida, por ejemplo, escándalos, malas decisiones y cosas que no hemos logrado hacer. Cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona. Y por esto tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. La falta de perdón nos hace prisioneros. Tú te conviertes en prisionero de esa situación, no eres libre. Si te negaste a perdonar a las personas que te hirieron, que te hicieron sufrir, las arrastrarás contigo a donde vayas. Vas a la iglesia o al trabajo con todos ellos. Este es el motivo por el cual muchos de nosotros no somos capaces de hacer mucho, porque arrastran con ellos un peso enorme, llevamos un peso enorme con nosotros. Reconciliarse con el pasado significa también perdonar a Dios. Hay muchas cosas que nos suceden, como accidentes, falta de trabajo, pobreza, enfermedades, muerte de un ser querido, por las cuales pensamos que Dios es responsable. Nos preguntamos si Dios está tan lleno de amor y cuidados, ¿por qué no nos ha protegido de los problemas, de las dificultades que hemos encontrado en nuestras vidas? Y seguimos preguntándonos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué Dios permitió que eso sucediera? A veces seguimos adelante y decimos, Señor, no eres justo, Señor, eres el Todopoderoso. ¿Dónde estabas cuando me violaban, cuando mi padre y mi madre se estaban muriendo? Empezamos a culpar a Dios. Lo que debemos saber es que Dios no estaba feliz mientras nosotros sufríamos. Él estaba justo ahí, sufriendo con nosotros. Nuestro Dios es un Dios que sufre con quien sufre. Él es como un padre y una madre que ven sufrir a su hijo. Ellos no pueden ser felices cuando su hijo sufre. La palabra de Dios dice, ¿puede una mujer olvidar a su niño y no amar al hijo que ha llevado en su vientre? Incluso si una madre se olvida de su hijo, yo no te olvidaré. Dios está listo a perdonarnos y nos pide que nos perdonemos a nosotros mismos y a aquellos que nos han hecho sufrir, para que Él nos pueda curar emocionalmente, psicológicamente y físicamente, para tener paz y alegría y podamos sembrar alegría y paz a nuestro alrededor. Si no lo hacemos, experimentaremos odio, resentimiento, rabia, celos, violencia, rechazo e incluso enfermedades físicas. Que Dios nos ayude a perdonarnos a nosotros mismos, a perdonarnos los unos a los otros y a perdonar a Dios. Soy María Isla Moncada Palacio, me dedico al comercio, pertenezco a la asociación Vía Pachis en Armenia, Colombia, desde hace 6 años. Soy madre y padre de un joven llamado Diego Fernando Romero, al que con la ayuda de Dios logré sacar adelante.
Hoy quiero compartir con ustedes cómo desde niña creció en mí un resentimiento hacia mi padre porque siempre me sentía rechazada por él. Al querer saber el motivo de este rechazo, mi madre me contó que durante su embarazo mi padre le fue infiel y la maltrataba físicamente, dejándola sola en muchas ocasiones. Esto generó en ella un profundo sentimiento de ira hacia mi padre durante mi embarazo. En la medida que fui creciendo, sentía que mi padre era más severo conmigo, ya que me castigaba con más dureza que a mis hermanos. Y esto hizo que fuera creciendo más en mí ese resentimiento hacia mi padre. Por eso me volví una persona un poco desintegrada o desconectada y vivía poco reconciliada con Dios y con la sociedad. Este resentimiento se manifestaba en rabia contra mis hermanos, en mal genio y a la vez en tristeza, que generaron en mí un gran dolor y mucha soledad. Pero a pesar de este difícil momento en mi vida, nunca perdí la fe en Dios. En la medida que fui caminando en la fe y fui descubriendo más el amor de Dios, sentí la necesidad de ordenar ese aspecto de la relación con mi padre que me causaba tanto dolor, ante lo cual siempre le pedía a Dios que sanara mi corazón para poderlo perdonar. Pero Dios, en su infinito amor, tenía reservado para mí un momento muy especial. Fui invitada a un seminario de pacificación interior de la Asociación Vía Pachis. En este seminario hubo un momento muy bonito en el que le pedíamos a Jesús que nos tomara de su mano para volver al momento de nuestro nacimiento. Y fue allí donde pude experimentar ese amor de Dios Padre, que me ayudó a sanar en mi corazón ese resentimiento y dolor que sentía por mi padre, dándome Dios esto que mi padre no había podido darme y limpiándome de ese dolor y pudiendo así perdonarlo y orar por él a pesar de que él ya estaba fallecido. Por eso siempre agradezco infinitamente a Dios por ese amor tan grande y por haberme mostrado esa necesidad de perdonar, porque así pude sanar mi corazón. Y puedo en este momento dedicarme a ayudarle a otras personas a sanar ese dolor, a ayudarles a que entiendan que el amor de Dios lo cura todo, que con Dios todo lo podemos y que sin Él nada somos. Saludo cordialmente a todos ustedes, participantes en este meeting internacional de Vía Pachis, titulado Hacia lo alto, hacia el otro. Y agradezco particularmente al presidente, Dr. Ruggiero Zanon, por la amable invitación que me hizo, pidiéndome de enviarle a todos ustedes un breve mensaje titulado Una carrera de obstáculos. La palabra guía que han elegido para este meeting está tomada del profeta Isaías. Isaías nos invita a preparar, a aplanar el camino, quitando los obstáculos que como pueblo del Señor encontramos en nuestro camino. Pienso en ustedes como asociación Vía Pachis. Todos ustedes testimonian el Evangelio de la Paz, viviendo relaciones reconciliadas con Dios, con ustedes mismos, con los demás y con la creación. Diría que son expertos en la paz, como fruto del perdón y de la reconciliación. Una paz así entendida produce en todos ustedes y a su alrededor frutos de alegría y de compartir los bienes con los más pobres, aquellos que ustedes cuidan. En el corazón de su vocación está, por lo tanto, la paz. Pero he aprendido que no existe una paz barata, sino una paz como fruto de la reconciliación. Una paz que no oculta ni anula los obstáculos y las dificultades que cada uno encuentra en la vida cotidiana. Una paz que tiene el coraje de llamar a los obstáculos por su nombre, de presentárselos al Señor. Una paz que recoge los desafíos y las oportunidades como ocasiones de crecimiento para ir a lo esencial, sin nunca perder de vista la llamada que ustedes han recibido a ser discípulos del Señor, para anunciar su evangelio a los hombres y las mujeres de nuestro tiempo. Como repite el Papa Francisco,
Este tiempo nuestro marca un cambio de época. El desafío consiste entonces en no quedarse aferrados a la nostalgia del pasado y del así se ha hecho siempre, sino abrirse con confianza a las novedades que el Señor piensa cumplir junto a cada uno de nosotros. Por eso, superemos ante todo los obstáculos que están dentro de nosotros y que muchas veces nos hacen nostálgicos de lo hecho, adoradores de las cenizas. Convirtámonos, en cambio, a la llamada que el Señor renueva a todos y cada uno de nosotros. Abramos la puerta al Señor, que llama y siempre vuelve a llamar, y que nos llama a ser personas nuevas, como individuos y como asociación de fieles. Las novedades y las dificultades a menudo nos molestan, nos preocupan. A veces las confundimos con impedimentos y obstáculos insuperables. Pero nosotros, como cristianos, no estamos solos. Estamos llamados, junto con nuestros hermanos y hermanas, a invocar la sabiduría del corazón para reconocer en los cambios que enfrentamos. Pensemos a los cambios culturales, sociales, cambios que afectan a nuestras comunidades y nuestra asociación misma. Somos llamados a caminar renovando sobre todo nuestro corazón y nuestra mente en el seguimiento del Señor resucitado, para ser evangelizadores cercanos a todos los que nos encontramos. Como exhorta el Papa Francisco, caminar, avanzar, más allá de los obstáculos. Esta es la actitud correcta para el buen cristiano, porque es parte de su identidad. Muchas gracias por su atención y les deseo todo lo mejor para este meeting. En la Biblia, en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, versículo 37, una frase reza: perdonad y seréis perdonados. Creo que este asunto que se repite es importantísimo y nos hace entender la función del perdón. El arma que tenemos que usar para perdonar. Cuando se habla de armas se nos viene a la mente algo para ofender, pero en realidad podemos agregar de perdón a la palabra arma, porque el arma es el principal instrumento de trabajo del guerrero. No existe un guerrero sin arma. El verdadero cristiano está llamado a ser un guerrero para luchar contra la indiferencia, la injusticia, la violencia, todo aquello que no viene de Dios y que es contrario a la verdadera paz. Dios dice de nuevo en la Biblia, en la carta a los Efesios, capítulo 6, 13, que nos dona su armadura, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada de la palabra. Pero el perdón también es un arma muy eficaz, porque tiene la capacidad de borrar completamente, no cubrir, sino borrar como una frase en la arena, hecha en la orilla del mar, que viene borrada por las olas. Borrar las heridas que hemos recibido por alguien más no es perdonar cuando alguien dice, perdono, pero no olvido, me recordaré de esto. No, tú no tienes que recordar nada. Al contrario, tienes que desatar. Recuerda solo que has perdonado, porque cuando borras todo, recomienzas desde cero. Las cosas de antes han pasado, nacen otras nuevas. Entonces, ¿por qué debemos perdonar? Porque queremos seguir a Jesús, sus enseñanzas, pero también para estar mejor nosotros. Porque el perdón nos libera, nos vuelve más ligeros. El perdón es un don dentro de la palabra donar. Es un súper don, es un regalo que hacemos a alguien cancelando todas las deudas que tienen con nosotros, como Dios hace con nosotros. Nosotros se lo pedimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por lo tanto, dar el perdón, perdonar, es bueno sobre todo para nosotros, a quien lo dona, porque lo libera de los lazos y de las cadenas que lo bloquean, cadenas de rabia, de resentimiento, de venganza, del sentido de indemnización que nos apresan y nos vuelven esclavos.
Aquel que perdona es más fuerte, porque deshace las cadenas, libera el corazón, lo vacía de todo mal. Aquel que perdona pasa a ser libre. ¿Dónde puedo empezar a perdonar? Desde mi corazón, hacia mí mismo. Perdonarme cuando me equivoco y decido cambiar. Perdonar a mis padres, mis historias, mis familiares, cónyuge, hijos, jefe, colegas. En cada situación que siento que me genera rabia o incomodidad, puedo preguntarme a quién tengo que perdonar para cambiar esa situación. Hay un ejercicio que propongo que hagan cada vez que pueden delante de un espejo. Coloquémonos ahí, mirándonos a los ojos y pronunciando nuestro nombre decimos: te perdono como Dios te ha perdonado. Ahora eres una criatura nueva para mí. Hagámoslo para cada cosa, por cada persona que nos venga a la mente, por cualquier situación. Decimos el nombre de la persona que nos ha ofendido y repetimos: yo te perdono, como Dios me ha perdonado a mí y como Dios ya te ha perdonado a ti. Verán que poco a poco esto aumentará en ustedes el sentido de la paz, de libertad, incluso hacia esa persona, y ya no tendrán esa sensación de incomodidad. Que Dios nos ayude a entender el poder, el arma del perdón. El 8 de agosto del 2008, el presidente de Georgia dio un discurso para tranquilizar a los georgianos. Había tensiones entre Osetia del Sur y Osetia del Norte, que es parte de Rusia. Esa tarde el presidente dijo que habría hecho lo posible para aliviar las tensiones, pero caída la noche, los tanques rusos pasaron la frontera iniciando los bombardeos, y con eso la guerra. Las casas fueron destruidas, los pueblos incendiados, la gente desplazada y obligada a escapar. Delante de la alcaldía se reunían decenas de prófugos que piden ayuda. Son personas que no tienen documentos, que escaparon sin tan siquiera una chaqueta para protegerse del frío. Se encuentran delante de la puerta de la alcaldía e impiden el ingreso. La situación es desesperante, pero en este momento la solidaridad se activa. Desde Italia comienzan a llegar containers de pasta, las panaderías de Tbilisi comienzan a hacer pan, los alpinos, la Cruz Roja y la Cáritas se activan para dar su propio aporte. Millones de personas son ayudadas. Se abren comedores, guarderías y un campamento de prófugos. En la desesperación total, estas personas no se quedaron solas. La guerra del 2008 en Georgia es un evento trágico. Cualquier guerra lo es. Y sin embargo, no puedo evitar sorprenderme cómo una semilla de solidaridad nazca siempre en cada tragedia. ¿Soy capaz de reconocerlo? ¿Puedo alimentarlo? Nos encontramos muchas veces en situaciones difíciles, desesperantes y que nos parecen imposibles. Situaciones de guerra, pandemias o situaciones personales y familiares que nos quitan el respiro. Es fácil ceder a la desesperación y volvernos ciegos delante de los ojos ajenos. ¿Cuántas veces me pasa esto? ¿Cuántas veces protesto y no propongo? ¿Cuántas veces me desespero y no reacciono? ¿Cuántas veces en una mala situación pienso solo en mí y no en los demás? Yo, ¿puedo ser como esa semilla de solidaridad en las pequeñas y grandes tragedias de la vida? ¿Cómo?